universitario se apertura un debate sobre la democracia. Algunos están de acuerdo con dicho sistema de gobierno, otros están en contra y otros no opinan. Para finalizar el debate, un estudiante sostiene que no existe una verdad objetiva y que lo único que quedaría es llegar a un consenso, teniendo en cuenta los beneficios de este. ¿Qué sentencia filosófica de la antigüedad sintetizaría el hecho relatado? Jóvenes, ahí tenemos pues las 4 sentencias. La alternativa dice A, el hombre es la medida de todas las cosas. B, yo solo sé que nada sé. La C, conócete a ti mismo. Y la D, si algo existe no se puede llegar a conocer. Vemos, jóvenes, entonces que la primera sentencia pertenece pues a Protágoras, ¿no? Las 2 siguientes pertenecen a Sócrates, solo sé que nada sé, conócete a ti mismo. Y la última sentencia pertenece al filósofo Gorgias, al sofista Gorgias, ¿no? Gorgias se oponía, jóvenes, a las tesis de Parménides. Parménides decía que el ser es lo que existe siempre. El ser y el pensar eran lo mismo, o que había una identidad entre ellos. Y entonces Gorgias elabora tesis para oponerse a dichas tesis de Parménides, ¿no? La primera tesis es que nada existe, porque todo está en constante flujo, todo está dejando de ser, por lo tanto nada es, como dice Parménides, ¿no? Lo otro es que si algo existe, dice él, no puede ser conocido, porque no podemos aprender la realidad que fluye, jóvenes, porque las cosas que están dejando de ser no pueden aprenderse, no pueden captarse, ¿no? No puede atraparse la realidad que está fluyendo, que está escapándose constantemente, jóvenes, de nuestras manos, ¿no? Y otra cosa, jóvenes, importante que dice Gorgias es justamente este hecho de que no podemos comunicar nuestros conocimientos con el lenguaje a través de palabras. Por eso él dice que si algo podemos conocer, no lo podemos comunicar a los otros, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, esas son las ideas fundamentales. Ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta es la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, porque esta frase hace referencia al relativismo, justamente de Protágoras. Entonces, vayamos, jóvenes, a la solución de la pregunta, ¿no? A decir de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, por tanto, según este pensador, no hay verdad objetiva, y lo único que quedaría es llegar a consensos y considerar beneficios, ¿no? Marcamos, jóvenes, la alternativa A. Pasamos entonces, jóvenes, a nuestra siguiente pregunta, pregunta número 2. Listo, jóvenes. Vamos a leer la pregunta. Para Sócrates, filósofo antiguo, es importante el autoconocimiento del alma y el cultivo del interior del conocimiento, ya que no podrá brindar verdaderos conocimientos a sus alumnos. Solo así puede llegar a ser un buen gobernador. El conocimiento de uno mismo purifica el alma, corre el peligro de ser arrastrado por los deseos irracionales. Jóvenes, esta pregunta nos lleva pues al tema del espiritualismo socrático, a esa idea de que el alma es lo que nos define a los seres humanos y que por lo tanto el cuidado de nuestra alma es fundamental, ¿no? Y el cuidado del alma está ligada también, jóvenes, a no dejarse arrastrar por los deseos corporales, ¿no? Entonces, acá tenemos un texto, ¿no?, donde podemos leer, jóvenes, algunas ideas de Sócrates, ¿no? Dice, es el texto escrito por Platón, el Gorgias, ¿no? Dice, este Cállicles, al contrario que tú, expresa la opinión de que en el Hades, se refiere a lo invisible, tendrán el colmo de la desgracia los no iniciados y llevarán agua al tonel agujereado con un sedazo igualmente agujereado. Dice en efecto, según manifestaba el que me lo refirió, el sedazo es el alma. Comparó el alma de los insensatos a un sedazo porque está agujereada, ya que no es capaz de retener nada, por incredulidad y por olvido. Estas comparaciones son probablemente absurdas, sin embargo dan a entender lo que yo deseo demostrarte, si de algún modo soy capaz de ello, para persuadirte a que cambies de opinión y a que prefieras, en vez de una vida de insaciedad y desenfreno, una vida ordenada.
nada, que tenga suficiente y se dé por satisfecha siempre con lo que tiene. Pero te persuado en algo y cambias de opinión en el sentido de que los moderados son más felices que los desenfrenados. O no vas a cambiar en nada, por más que te refiera a otras muchas alegorías semejantes. Mucha verdad es lo último, Sócrates, ¿no? Entonces vemos un discurso de Sócrates, donde Sócrates está invitando pues a Cállicles, ¿no?, un sofista, a abandonar esa idea de que la vida desenfrenada, los deseos, jóvenes, la vida de los deseos irracionales es la vida de la felicidad, ¿no? Y entonces, jóvenes, la idea de buscar el conocimiento está ligado justamente a ese peligro que hay constantemente en toda persona de ser arrastrado por los deseos irracionales, que Sócrates pues considera negativos, ¿no? Pero en ese sentido nuestra clave va a ser la alternativa D. Jóvenes, ahí marcamos la alternativa D. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Ahí la tenemos, jóvenes. ¿Qué sistema de gobierno defendieron los sofistas? Y según ellos, ¿quiénes deben gobernar? La aristocracia, y deben gobernar los sabios; la democracia, y deben gobernar los que han nacido para gobernar; la aristocracia, y deben gobernar los que han aprendido a gobernar; y la democracia, y deben gobernar los que han aprendido a gobernar. Jóvenes, ahí tenemos pues una pregunta ligada a la época de los sofistas, ¿no? Recordemos, jóvenes, que los sofistas pues van a defender las ideas democráticas, no por un tema de convicción, creo yo, sino porque era el sistema que les permitía pues subsistir dentro de Atenas, ¿no? Un sistema democrático necesita del debate, de la argumentación, ¿no? Por lo tanto, pues necesita de las habilidades de los sofistas. Ellos decían enseñar la virtud política. Ahora, el otro tema es, entonces, ya tenemos que es la democracia, ¿no? Puede ser la alternativa B o la alternativa D. Ahora, el otro debate, jóvenes, es ¿quiénes gobiernan? ¿Los que han nacido para gobernar, ¿no?, o los que han aprendido a gobernar? Entonces, la capacidad de gobernar es innata, es hereditaria, se recibe de nuestros padres, ¿no?, o es aprendida. Y en ese sentido se puede enseñar, se puede aprender, ¿no? Los sofistas eran de esta segunda idea, jóvenes. Los sofistas decían que toda habilidad, incluida la habilidad de gobierno, lo que ellos llamaran la virtud política, puede enseñarse, puede transmitirse. Y entonces ellos decían, ellos tenían esta capacidad de enseñarte esta virtud política. Y jóvenes, cuando ellos hablaban de virtud política, principalmente buscaban formar un ciudadano pues elocuente, un ciudadano persuasivo, que tenga el dominio de la palabra para poder convencer a los otros de sus ideas, ¿no? En ese sentido, jóvenes, la alternativa pues que va a ser la clave correcta es la alternativa, jóvenes, alternativa D, como vemos ahí, ¿no? La democracia, y deben gobernar los que han aprendido a gobernar. Según los sofistas, la virtud ciudadana es un atributo que se aprende, ¿no? Esa virtud consiste en debatir en asambleas y así fortalecer el sistema democrático esclavista. Listo, muchachos, pasamos a la pregunta número 4, ¿no? Pregunta número 4. Sigamos, muchachos. Dice, para Protágoras, toda opinión es verdadera para quien la defiende, ya que para toda negación hay una afirmación que la neutraliza. Podemos captar la esencia objetiva de las cosas. Las cosas son tal y como le parecen a cada individuo. Las opiniones contradictorias se anulan entre sí. Jóvenes, miren, en este tema se habla pues de que toda opinión es verdadera para quien la defiende. Entonces estamos hablando de la posición relativista, ¿no? Si yo defiendo una idea, esa idea es verdadera. Ahora, ¿por qué? Nos están preguntando el por qué. Para toda negación hay una afirmación que la neutraliza. Bueno, eso sería, jóvenes, un poco el tema de las antilogias, ¿no? Un poco el tema de las antilogias, un poco el tema este del hablar, muchachos, del lo que llamamos pues
otro discurso distinto a lo que estamos hablando del relativismo. Podemos captar la esencia objetiva de las cosas. No, los sofistas no creen que podamos llegar a una esencia. Recordemos que para los sofistas la realidad está en constante cambio, devenir. En ese sentido, la alternativa B tampoco sería, ¿no? Las opiniones contradictorias se anulan entre sí, dice la alternativa D. ¿No? Es un poquito siguiendo la lógica, pues esta de opiniones contrarias se anulan. El principio de equipolencia, ¿no? De los filósofos, ¿no? Que se llamaban pues los escépticos, ¿no? Pero el relativismo se fundamenta principalmente, jóvenes, en esta idea de que las cosas son como a cada persona le parecen, ¿no? Siguiendo esta idea del hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, toda opinión es verdadera, pero algunas son más útiles. Dice ahí, el mismo viento parece fresco a uno y tibio a otro. No es que uno de los dos se equivoque, ambos aciertan. Este viento es fresco para él, a quien así le parece, y es tibio para el otro. Es decir, jóvenes, las ideas pues no son las mismas para todos, ¿no? De cierta manera, hay una versión de cada cosa, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Para una persona esto es un 6, para otra es un 9, depende de dónde te ubiques. Entonces, las cosas son tal y como le parecen a cada individuo. Esa sería la tesis de Protágoras, ¿no? La alternativa sería la C, muchachos, ¿no? Vayamos ahí, clave C. Protágoras es un pensador relativista, por ello consideró que las cosas son tal y como le parecen a cada individuo, ¿no? Esa es la interpretación, jóvenes, individualista del relativismo, ¿no? Vayamos a la pregunta 5, jóvenes. Pregunta 5. No, la pregunta 5 es un texto, jóvenes, hay que leerlo. Y son dos preguntas, en realidad, preguntas 5 y 6. A ver, revisemos el texto de manera inmediata, jóvenes, ¿ya? Dice, en suma, lo que Sócrates pensaba acerca de la psique, alma humana, era que ella era el verdadero yo. El hombre vivo es la psique, y el cuerpo es solamente el conjunto de instrumentos o herramientas de las que el alma se sirve en orden a la vida. Un artesano solo puede realizar un buen trabajo si domina sus herramientas y puede utilizarlas como quiere, realización que requiere conocimiento y práctica. De igual modo, la vida solo puede vivirse bien si la psique está al mando del cuerpo. Significa pura y simplemente la inteligencia, ¿no? Que en una vida perfectamente ordenada tiene el complejo control de los sentidos y de las emociones. Jóvenes, si se dan cuenta, este texto mantiene pues el espiritualismo socrático, ¿no? La idea de que el alma, en este caso, es el verdadero yo, ¿no? Esa es la primera idea. La otra idea es que el alma, jóvenes, debe mandar al cuerpo, debe ordenar el cuerpo, ¿no? La vida, dice, solo puede vivirse bien si la psique está al mando del cuerpo, ¿no? Y jóvenes, eso implica pues una vida con el control de nuestras sensaciones y nuestras emociones, ¿no? Listo, esas son las tres tesis que están ahí en el texto, jóvenes, que podemos rescatar. Y a partir de estas tesis vamos a ver las preguntas. En la pregunta número 5 vemos que dice, según el texto, Sócrates identificaba el verdadero yo del hombre con las herramientas, no va a ser la clave, jóvenes, la inteligencia, el alma, la psique, esa sí es la clave, jóvenes. El cuerpo y las emociones son otros distractores, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí vemos pues la alternativa B sería la clave, ¿no? La alternativa B. Según el texto, Sócrates pensaba que el alma es el verdadero yo y su conocimiento es la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Entonces, muchachos, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. Del texto se puede deducir que la rectitud de la vida para Sócrates depende, jóvenes, si queremos llevar una vida recta, eso depende del control del alma sobre lo sensible, bueno, esa va a ser la clave, de quedarnos en la ignorancia, no, pues no, de tener mejores herramientas o de la realización de las emociones, no. En el caso de Sócrates, el texto evidencia, jóvenes, muy claro que el alma debe controlar, debe mandar al cuerpo. Y cuando hablamos de lo sensible, estamos refiriéndonos a ello. En ese sentido, la respuesta, jóvenes, va a ser, pues, la alternativa A, ¿verdad? Marquemos ahí, jóvenes, la alternativa A. El control del alma sobre lo sensible.
A decir del texto, así como el artesano hace un buen trabajo si domina sus herramientas, el hombre actúa correctamente si controla su corporeidad sensible, ¿no? Listo, muchachos, pasemos a la pregunta número 7. Vamos así ya llegando a la mitad de nuestro solucionario, jóvenes. Ahí tenemos otro texto con el que nos encontramos, jóvenes. Vamos a leerlo de una vez. Preguntas 7 y 8, ¿no? Vamos a resolver a partir de la lectura de este texto. Los sofistas ciertamente fueron individualistas, en realidad rivales, compitiendo entre sí por el favor del público. No se puede, por consiguiente, hablar de ellos como una escuela. Ahora bien, pretender que filosóficamente no tenían nada en común es ir demasiado lejos. Compartían el punto de vista filosófico general del empirismo y unido a él un común escepticismo acerca de la posibilidad del conocimiento cierto, sobre la base tanto de la inadecuación y falibilidad de nuestras facultades como de la ausencia de la realidad estable para ser conocida. Todos por igual creían en la antítesis entre la naturaleza y convención, podían diferir en su estimación del valor relativo de cada una, pero ninguno de ellos hubiera sostenido que las leyes humanas, costumbres y creencias religiosas fueran inamovibles por estar enraizadas en un orden natural inmutable. Listo, muchachos, el texto habla de los sofistas, nos explica pues algunas de sus características, de su pensamiento, de sus ideas. Vamos a analizarlo ahora sí. Entonces, lo primero que nos dice, jóvenes, es que los sofistas eran rivales y que por lo tanto fueron individualistas, ¿no? Ahora, no podemos hablar de una escuela, no hubo una escuela, nos dice el texto, ¿no? Ahí estamos subrayando esa parte del texto. Jóvenes, en el punto de vista filosófico compartían un empirismo, un escepticismo, creían pues en la inadecuación o infalibilidad de nuestras facultades, de los sentidos, por ejemplo, y en el tema también de que no había una realidad estable, como que todo cambiaba, ¿no? Distinguían entre la naturaleza y la convención, physis, nomos, jóvenes, es más o menos la idea ahí, ¿no? Y también podían diferir, dice, en su estimación del valor relativo de cada una de ellas, ¿no? O sea, valoraban de manera distinta las cosas, ¿no? Y entonces, jóvenes, vayamos ahora sí a la primera pregunta, ¿no? La pregunta número 7. Dice, según el texto, se puede sostener que los sofistas negaron la imposibilidad del saber cierto, ¿no? Según el texto, joven, negaron la imposibilidad del saber cierto. O sea, si negaron la imposibilidad, jóvenes, están afirmando la posibilidad de un saber cierto, ¿no? Recordemos que doble negación, aquí hay que aplicar un poquito de lógica, ¿no? Negaron imposibilidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Están afirmando la posibilidad de un saber cierto. Sería falso, jóvenes, ¿no? Los sofistas, dice ahí, pues adoptaron posiciones escépticas. ¿Fueron una escuela filosófica? Jóvenes, no. Fueron rivales, fueron individualistas, ¿no? No llegaron a formar una escuela filosófica, dice el texto. ¿Aceptaron la oposición entre la convención y la naturaleza? ¿Aceptaron, jóvenes? ¿No? La oposición no, al contrario. Rechazaron esa oposición, ¿no? ¿No? Claro, no, al contrario, muchachos, aceptaron la oposición entre la convención y la naturaleza, ¿no? Ahí me estoy confundiendo, la disculpa del caso. Claro, los sofistas defendieron la oposición entre las leyes naturales y las leyes sociales. Las leyes sociales son convencionales, en cambio las leyes naturales no. Entonces, la alternativa sería esa, jóvenes, la C, ¿no? Y consideraron que las costumbres y leyes humanas son inamovibles, no cambian, no, pues la ley no podría ser la clave. Jóvenes, entonces, en ese sentido, tenemos aquí pues un poquito la idea, ¿no? La contraposición entre las leyes naturales, que son leyes, jóvenes, que no cambian, ¿no? Y las leyes sociales, que son leyes relativas a cada pueblo, a cada cultura, ¿no? Entonces ellos aceptaron la oposición entre las leyes convencionales y las leyes de la naturaleza, ¿no? La alternativa sería la C, jóvenes, en este caso. Vayamos, jóvenes, a la pregunta número 8. Pregunta número 8. Según el texto, una característica común de los sofistas fue la negación del escepticismo y de la convención. Jóvenes, ya vimos que no. Ellos adoptaron el escepticismo y creían pues en la convención de las leyes humanas. La B dice que fueron rivales pero no individualistas. No, el texto menciona que fueron individualistas y rivales, así que no podemos ir contra esa lectura. La aceptación de un saber absoluto y universal. No, jóvenes, ¿no? Los sofistas hablaban de un saber pues relativo, de un saber pues convencional, ¿no?
y del carácter relativista sobre las cuestiones humanas. Sí, ese es justamente el carácter que ellos defienden, ¿no? Por eso hablamos de un relativismo cultural, ¿no? Los sofistas se caracterizaron por su escepticismo relativista, por eso sostuvieron que las cuestiones humanas son relativas a cada sociedad. Cada pueblo tiene sus propias normas. Recordemos lo que te decía en la explicación teórica, ¿no? Los sofistas viajaron por diversas ciudades y se dieron cuenta de que las leyes morales, las ideas verdaderas, el sistema de creencias que cada sociedad tenía era distinto y entonces eran relativos estos sistemas de creencias, ¿no? Eso es lo que los sofistas van a afirmar. En ese sentido, la alternativa es la D, jóvenes, ¿no? La alternativa D. Vamos avanzando ya, jóvenes, en este solucionario. Estamos en la pregunta 9. Ahí sí, jóvenes, damos un tiempo para poder revisar la pregunta. Jóvenes, entonces la pregunta dice, uno de los temas que se desarrollaron durante el siglo V antes de nuestra era en Atenas, durante el sistema democrático, fue el fundamento de la realidad, jóvenes. Recordemos que esa idea fue debatida pues en el periodo anterior, ¿no? El periodo cosmológico. La posibilidad de la felicidad, jóvenes, también es un tema, jóvenes, que va a venir posterior, ¿no? Aristóteles va a abordar ese tema. Podríamos decir que es el periodo ontológico, ¿no? En cambio, jóvenes, el tema pues que va a corresponder al periodo antropológico, al periodo que se dio durante el siglo V antes de nuestra era, es justamente el tema de la virtud del hombre. La virtud del hombre de la polis, del hombre ciudadano, ¿no? Esa va a ser la clave, joven, la alternativa C. Y en cambio, decir el principio del cosmos, pues no nos parece una pregunta pues propia de este periodo, jóvenes, sino del periodo anterior, del periodo cosmológico. Entonces ahí tenemos, jóvenes, la pregunta pues habla acerca del giro antropológico, ¿no? Dice, los primeros filósofos reflexionaron sobre el principio y origen de la naturaleza. El giro antropológico, ¿qué significó, jóvenes? Significó justamente que los sofistas y Sócrates van a reflexionar en torno a la ciudad, en torno a la virtud, en torno a la educación del hombre, en torno a la política, jóvenes, ¿no? Ese es el giro antropológico. En ese sentido, jóvenes, el tema pues de estudio es el tema de la virtud, ¿no? Veamos ahí, jóvenes, ¿no? Las condiciones económicas y sociales en las Atenas del siglo V antes de nuestra era fue sobre asuntos relacionados con el aspecto más importante o virtud del hombre, ¿no? La alternativa sería la C, jóvenes, como encontramos ahí, ¿no? Vayamos, jóvenes, a la pregunta 10. Vayamos a la pregunta número 10. Listo. Listo, muchachos, hemos leído la pregunta. La pregunta 10 dice, en el texto Apología a Sócrates de Platón, notamos cómo Sócrates, a través de ejemplos, ridiculiza a aquellos que creían saber mucho pero no sabían nada. A esta forma de proceder se le conoce como... Jóvenes, aquí pues la pregunta tiene un truco, ¿no? Tú estarías diciendo, profe, la mayéutica sería la clave, ¿no? Pero, jóvenes, no es exacto, porque la mayéutica es justamente el proceso no de demostrar que no sabían nada, sino de extraer las ideas verdaderas. Por eso, si marcas la mayéutica, vas a marcar mal. Ahora, profe, la inducción, el devenir, la deducción, otras claves no se me ocurren, profe, estas otras claves no me parecen. Oye, para resolver el tema tenemos que recordar lo que te decía en la clase anterior, que hay dos formas de explicar el método socrático. La forma que lo hacía Platón. Platón hablaba de ironía o refutación, y la segunda parte hablaba de la mayéutica, el arte de alumbrar ideas, ¿no? En la primera parte del método socrático, en la ironía o la refutación, justamente es de lo que habla el texto, buscaba Sócrates, su interlocutor o la persona con la que él debatía, mostrarle su ignorancia, mostrarle, no por el hecho de ridiculizarlo, no por el hecho de burlarse de él. El afán de Sócrates no era un afán burlón, jóvenes, sino el afán era purificar el error de esa persona, purificar su alma del error, hacerle consciente de su ignorancia. ¿Ya, muchachos? Entonces, el problema de la pregunta, jóvenes, es que no nos da tampoco por ahí, ¿no? A esta parte del método se le llama ironía o refutación. Entonces, ahora, para hacer esto, jóvenes, para refutar las ideas de los autores, Sócrates se aplicaba, y eso ya lo dice Aristóteles, por eso vamos a pasar al análisis aristotélico. Aristóteles decía esto, ¿no?
Jóvenes, que Sócrates no buscaba, por ejemplo, los conceptos particulares. Hablamos de una mujer bella, un templo bello, una estatua bella. No. Sócrates buscaba qué es lo bello en sí. Más allá, pues, de los conceptos particulares, él buscaba un concepto universal. A este paso de lo particular a lo universal le llamamos inducción. Y muchas veces, jóvenes, la ironía, la refutación que Sócrates hacía de las ideas de sus interlocutores, se basaban justamente en este paso, ¿no? De que los interlocutores solo afirmaban un concepto particular de lo que ellos estudiaban, cuando Sócrates buscaba el concepto universal, ¿no? Entonces, siguiendo, jóvenes, combinando un poco las dos ideas de Aristóteles y de Platón, la clave, pues, nos parece ser la B, ¿no? La clave de esa pregunta, jóvenes, es una pregunta difícil, pero no, la clave es la B. La palabra inducción, ¿no? A través de la ironía, Sócrates ridiculizaba a aquellos que se presentaban como sabios, ¿no? La ironía, jóvenes, ¿no? Más exacto sería la ironía, jóvenes, más que la inducción. Pero de todas las alternativas que están ahí presentes, la B es la que podría ser la más exacta. Sigamos ahí, jóvenes. Nos faltan 4 preguntas. Vamos a manejar las 2 últimas lecturas. Tenemos aquí un texto, jóvenes, de los sofistas. Dice: uno de los principales problemas que plantea este fragmento es el de la identidad de hombre, al que se refiere Protágoras. El artículo determinado sugiere que se trata de hombre en general, ya sea varón o fémina, griego o bárbaro, libre o esclavo. Pero también podría ser el hombre en singular, el individuo. En el primer caso, Protágoras estaría diciendo que las cosas son tal y como las ven los seres humanos en general. Y puesto que los seres humanos tienen en común la razón, como demostró Heráclito, su planteamiento sería similar al desarrollado por Kant en la época moderna. Para este último, solo los fenómenos, el mundo tal como aparece según la experiencia humana ordenada por las categorías de la razón, pueden conocerse científicamente. En el segundo caso, Protágoras estaría diciendo que las cosas son tal como se ve, como las ve el hombre en singular, y que dependen de aquello que cada uno tiene en particular y distinto con respecto a los demás, como por ejemplo las impresiones de los sentidos. Por tanto, una misma cosa a uno puede parecerle caliente y a otro fría. Algo puede tener buen sabor para uno y mal sabor para otro. En este último caso, Protágoras sería el fundador del relativismo, ¿no? Protágoras sería el fundador del relativismo. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos aquí algunas ideas importantes, ¿no?, de este texto. Vamos a subrayar las 2 interpretaciones que se hacen en el texto, jóvenes. Entonces, jóvenes, cuando Protágoras dice el hombre es la medida de todas las cosas, ¿cómo interpretar ese texto? Eso es lo que aquí la pregunta nos está planteando. Si lo interpretamos como el hombre, como la humanidad es la medida de todas las cosas, la afirmación de Protágoras se parecería mucho a la propuesta kantiana, dice, ¿no? Pero esa no es la interpretación que normalmente hacemos del texto, ¿no? Sino que cuando decimos que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que hacemos referencia es al hecho de decir de que es el individuo, ¿no? El hombre en singular, son los individuos. Entonces, cada persona tiene su propio tipo de verdad. Y por eso, jóvenes, pues, esas son las 2 maneras de entender esta frase de Protágoras, que normalmente nosotros lo interpretamos siempre de la segunda manera, pero que en este caso está problematizando, está diciendo, ¿cuál es la verdadera interpretación? ¿El hombre como especie? ¿El hombre como individuo, jóvenes? ¿No? ¿El hombre en general o el hombre en singular? ¿No? Esa es más o menos la propuesta. Listo, muchachos. Ahora, si aceptamos el último caso, sí, Protágoras es el fundador del relativismo. Jóvenes, entonces, vayamos aquí a la pregunta 11. Dice, de acuerdo con el texto, el pensamiento de Protágoras puede ser compatible con el pensamiento kantiano si interpretamos la noción de hombre como ser individual, no, jóvenes, como especie humana. La clave sería esa, ¿no? La C. Ahí no hay debate, jóvenes, ahí no hay nada que hacer. La clave es la C, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Si aceptamos el ser humano en general, es más parecida a la propuesta kantiana. Ahora vayamos a la pregunta número 12, jóvenes. En la pregunta número 12, jóvenes, se dice, de acuerdo con la lectura, si en la frase el hombre es la medida de todas las cosas interpretamos la noción de hombre como ser individual, entonces Protágoras rechaza la posibilidad de captar la verdad de modo, jóvenes, y ahí entramos ya pues al tema, ¿no? Si aceptamos la interpretación de hombre como ser individual, Protágoras va a rechazar la idea de la verdad
absoluta, jóvenes. No podremos captar una verdad absoluta. Entonces la clave va a ser ahí la D, jóvenes, ¿no? ¿Listo, muchachos? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Uy, nos encontramos con otro texto, jóvenes, también intenso, pero vamos a leerlo. Cuando supe la respuesta del oráculo, esas son palabras de Sócrates en la Apología, jóvenes, dije para mí, ¿qué quiere decir el Dios? ¿Qué sentido ocultan estas palabras? Porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quieres, pues, decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente. La divinidad no puede mentir. Dudé largo tiempo del sentido del oráculo hasta que por último, después de gran trabajo, me propuse hacer la prueba siguiente. Fui a cada uno de nuestros conciudadanos que pasa por uno de los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí mejor que en otra parte encontraría materiales para rebatir al oráculo y presentarle un hombre más sabio que yo, por más que me hubiera declarado el más sabio de los hombres. Examinando pues este hombre de quien basté deciros que era uno de nuestros grandes políticos, sin necesidad de descubrir su nombre y conversando con él, me encontré con que todo el mundo le creía sabio, que él mismo se tenía por tal y que en realidad no lo era. Después de este descubrimiento me esforcé en hacerle ver que no era lo que él creía ser, y por eso me hice odioso para este hombre y para sus amigos que asistieron a la conversación. Luego que de él me separé, razonaba conmigo mismo y me decía, yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno, pero hay una diferencia, que él cree saberlo, aunque no sepa nada, y yo, no sabiendo nada, reconozco no saber. Me parece pues que en esto yo era más sabio, porque no asumo saber lo que no sé. Jóvenes, este es pues un texto donde Platón explica la famosa frase solo sé que nada sé, ¿no? ¿Qué había pasado, jóvenes? Había pasado el hecho de que el oráculo de Delfos declara que Sócrates es el hombre más sabio. Y entonces, pues, esta declaración toma por sorpresa a Sócrates, porque él siempre decía esta famosa frase, yo solo sé que nada sé. Y entonces, ¿cómo va a ser el hombre más sabio aquella persona que afirma que no sabe? Entonces, obviamente había una contradicción ahí y Sócrates quería resolver ese tema. Y entonces comienza a entrevistarse con personas para que él creía sabios y después de su examen, de un análisis de estas personas, llega a la conclusión de que ellos no saben, pero creen saber. Y ahí está la sabiduría de Sócrates. Dice, no, yo no sé, ellos no saben, pero ellos creen saber. Ahí está el error. Ellos creen saber lo que no saben. En cambio, yo reconozco mi ignorancia. Yo sé lo que no sé. Y en ese sentido, jóvenes, el hombre es un sabio. Los sabios son aquellos que aprenden a reconocer su ignorancia, aprenden a reconocer sus límites. ¿Listo, muchachos? Vayamos a la pregunta. Ahí tenemos más o menos qué quiere decir el Dios al declararme el hombre más sabio, ¿no? El oráculo no miente, Dios no miente. Y bueno, yo soy más sabio porque yo reconozco mi ignorancia, dice Sócrates, ¿no? En esa última parte del texto. Listo, muchachos, ahora sí, vayamos a la pregunta 13. Dice, a decir de Sócrates, el ser sabio es una condición otorgada por los hombres, descubierta por la experiencia, señalada por la divinidad o rechazada por la razón. Jóvenes, ¿quién le dice a Sócrates que es sabio? ¿Cómo aprende Sócrates esto? A partir de Dios, ¿no? A partir de la divinidad mediante el oráculo de Delfos. Por lo tanto, la clave aquí va a ser la alternativa C, jóvenes. No, la misión filosófica. Ahí tenemos, jóvenes, el famoso oráculo de Delfos, ¿no? Lo que ha quedado de este oráculo, ¿no? Las ruinas en Grecia, jóvenes. Y por último, jóvenes, pues, la pregunta 14, ¿no? La pregunta 14. La condición necesaria para la sabiduría es superar a los políticos, lograr aceptación popular, aceptar los oráculos o reconocer que no se sabe. Obviamente, jóvenes, la clave va a ser la D, pues, ¿no? El reconocimiento de nuestra ignorancia, ¿no? Y jóvenes, pues con esto vamos a llegar ya al final de nuestra clase, ¿no? ¿No? Al final de la solución, pues, de las prácticas dirigidas. Esa es la última pregunta, jóvenes. Bueno, ha sido un placer, pues, estar con ustedes hoy día. Bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, muchachos, ¿no? Cuídense.